¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahorita vamos a empezar, no es que acaban de llegar todos. Ok. Bueno, acabo de subir la grabación de la clase de... ¿Cuándo? ¿De ayer? Sí. Está la grabación de la clase de ayer sobre Gates y Policies. Para que ya la puedan revisar. Entonces, hoy vamos a ver lo que son consultas avanzadas. Entonces, es esta parte de consultas. Entonces, para empezar, vamos a bajar una cosa que se llama Laravel Debug Bar. Entonces, si ustedes googlean Laravel Debug Bar, pueden, bueno, les va a aparecer esto, abren el enlace y los va a llevar a este repositorio de GitHub. Entonces, esta barrita nos va a ayudar pues, para lo que hace, ¿no? Hacer un debugging de nuestra aplicación. Esta barrita es para utilizarla mientras estamos en desarrollo. Entonces bajamos un poquito más y vamos a utilizar esto para copiar y pegar en nuestra terminal. Entonces copiamos y pegamos dentro de nuestro proyecto Como para que duda, se instale. maestro, ¿ya está grabando? Ah, buen punto. Gracias. De nada. Ahí está ya. Bueno, repetición. Vamos a instalar una barra para hacer debugging y lo buscamos como Laravel Debug Bar. Llegamos al repositorio de Laravel Debug Bar y por aquí abajo está el comando para instalar mediante Composer. Entonces, esto lo vamos a hacer bueno, aparte de que en sí es una herramientita que nos sirve para saber cómo está funcionando nuestra aplicación, vamos a hacer algo sobre consultas y optimización de consultas y aparte consultas avanzadas, ¿no? Ok, vamos a ver que se desatará ante la terminal para que se instale. Entonces, lo primero que vamos a ver ahorita es un subtema que se llama Eager Loading. Entonces, en la documentación, en la parte de Eloquent y Relationships, por aquí tenemos esta sección que se llama Eager Loading. Entonces, aquí nos explica sobre un problema. Nos dice que cuando nosotros accedemos a una relación de Eloquent,
como en forma de propiedad, la información de esa relación se carga, como lo dice aquí, como de forma perezosa, ¿no? De forma floja. Entonces, dice, esto significa que la información, los datos no son cargados hasta que se requiere acceder a la propiedad. Entonces, luego nos dice aquí que Eloquent puede ser un eager loading, que es como una precarga de esa información de la relación. Entonces, lo que nos previene es este problema que se conoce como de las consultas de n+1. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos nuestro listado de tareas, algo así. Estoy listando tareas, eso quiere decir que hice un select sobre la tabla de tareas y estos primeros campos pertenecen a la tabla de la tarea, ¿okay? A la tabla de tareas. Pero la categoría y el usuario ya son parte de una relación que se encuentra en otra tabla, ¿okay? Entonces, cuando vimos cómo mostrar la información, nosotros lo vimos. Me voy a ir hacia el tarea index. Y voy a abrir el tarea controller, ¿no? Entonces, en tarea controller, nosotros tenemos que seleccionamos todas las tareas, ¿no? En tarea al. Y eso lo pasamos a la vista. Y en la vista hacemos el recorrido de tareas. Hasta ahí no hay ningún problema. Tarea ID es parte de la tabla de tareas. El nombre de la tarea es parte de la tabla de tareas. Y la descripción también. Pero aquí la categoría ya es una relación. Si recordamos, si voy al modelo tarea, aquí abajo, yo tengo la relación con categoría, que es una relación de muchos a muchos. Pero entonces, no, perdón, es una relación de uno a muchos. Entonces, una tarea pertenece a una categoría, en este caso. Entonces, en este caso, mediante esta propiedad, que es lo que nos está diciendo aquí en la documentación, que es una como propiedad dinámica, llamo a este método y a partir de ahí ya tengo toda la instancia de la categoría, donde yo ya consulto el nombre de la categoría. Lo mismo pasa con el user. Al llamar a la propiedad user, no es que existe esta propiedad dentro del modelo tarea, sino que existe este método, es llamado y entonces yo tengo acceso a las propiedades ya del usuario. Entonces, esta es la forma, como lo dice ahí en la documentación, la forma floja que genera un problema que se conoce, que es el n+1 consultas, donde yo por cada una de las tareas que tenga, es decir, por n tareas que yo estoy consultando, luego voy a hacer una consulta. Esta va a ser, esta va a ser una sola consulta. Select, asterisco, from tareas. Pero luego, después de esa consulta, cada vez que yo consulto una categoría, va a realizar otra consulta. Y cada vez que yo consulto la información del usuario, realiza otra consulta. Entonces, yo voy a tener, si tengo 10 tareas, voy a tener una consulta para consultar esas 10 tareas y luego voy a tener 10 consultas para la categoría y 10 consultas para el usuario. Entonces se hacen demasiadas consultas, por eso es el problema de, según el n número de registros más 1 voy a tener de consultas. En este caso sería n por 2 porque estoy haciendo 2 consultas a dos relaciones diferentes. Entonces ese es el problema. Y el problema real para nuestra aplicación es que las consultas a las bases de datos son las partes más costosas en cuanto a tiempo de nuestra aplicación. Entonces,
nosotros queremos minimizar el número de consultas. ¿Por qué? Porque parte del proceso interno de los servidores, parte del proceso tardado es ir y consultar la información en los discos duros y luego ya traérselas. La parte sencilla es el procesamiento de datos en nuestra aplicación con Apache, con PHP, lo que sea. Pero el ir a consultar la información, si no son discos de estado sólido, va a ser un proceso un poquitito más lento. O sea, entonces, cuando ya estamos hablando de muchos cientos de registros, nuestra aplicación se va a empezar a hacer lenta porque se están realizando muchas consultas. Entonces, déjenme ver si ya reaccionó aquí esto o si me está ignorando. Ok, ahí va, ya lo bajó. Bueno, lo está actualizando. No sé por qué este paquete siempre es un poco lento de descargar. Pero vamos a ver que en el archivo de Composer.json ya está aquí la dependencia. Si se fijan, acá están los requerimientos normales de mi aplicación y este lo pusimos como un requerimiento, pero solo para desarrollo. Entonces, solamente si en el end está la bandera de desarrollo, es que se va a descargar y va a empezar a funcionar esta barra de debugging. Entonces, Profe, mande. ¿para qué era ese paquete el que está poniendo ahí? Para tener una barrita para que nos dé información sobre nuestra aplicación. Ah, ok. Es, es como una herramientita de desarrollo para el framework del Laravel en particular. Entonces, ahorita que se instale, lo que nos va a instalar es que en el navegador nos va a mostrar esta barrita. Entonces aquí tenemos mensajes dentro de nuestra aplicación que nosotros podemos estar generando, el timeline de carga de la aplicación, excepciones, las vistas que se están cargando, las rutas que se están también, creo que las rutas que tenemos en la aplicación, no estoy seguro. Y lo que quiero ahorita ver es precisamente que son las consultas, para que veamos cuántas consultas se están realizando al hacer la petición de nuestras tareas. Y luego ya tenemos mails, outs, autorizaciones, gates, sesiones, los requests y más datos, tiempo de carga y demás. Es que esto está un poquitín lento. Se sigue así de lento mientras seguimos con el otro tema. Vamos a poner música de ambientación mientras. Profe, Ay, mande. ya ve que en la otra clase le comenté sobre como un paquete también que convertía de las tablas a los modelos. Se Ah, sí. llama Release Laravel. Pero release, o sea, con la I, release Laravel. Con ese. Sí, Laravel. Ese es el que está ahí de GitHub. Y entonces me dices que ya tenían como la estructura de las tablas creada, ¿verdad?
ahorita lo revisamos. En lo que esto se instala, a ver, no está funcionando y que nada más aquí la consola se haya medio atorado. No, todavía no. Todavía no. Bueno, ok. En lo que, debido a fallas técnicas, vamos a seguir mientras con el otro temita. Ahorita vemos ya que termina. Bueno, igual y ahorita hacemos la demostración, yo creo que se los comento, y luego hacemos la demostración ya nada más, ya con los datos ahí. El chiste aquí es que, bueno, como les comento, se hace una consulta para las tareas y sería luego por cada uno de los registros de cada una de las tareas, sería una consulta al usuario y una consulta a la categoría. Entonces, esto simplemente se resuelve con esto. Al poner el método with y cuando hacemos la consulta y llamar al nombre de la relación. Entonces, nosotros en nuestro código lo que haríamos sería, al momento de realizar la consulta, en lugar de hacer un all, yo le voy a hacer un with y sería user. Y tengo dos opciones. Si quiero cargar otra, puedo agregar otra flechita y with, por ejemplo, ¿cómo se llama? Categoría. Y luego llamo al método get, que es el que me trae que realiza efectivamente la consulta. Hagan de cuenta que antes de llamar al get, todo esto es como para formular la consulta. Entonces, esto me genera me hace una carga de las relaciones de forma anticipada. Y entonces, en lugar de tener todas esas subconsultas, aquí nada más se van a realizar 3 consultas. Una para las tareas, una para los usuarios y una para las categorías. Y Laravel se encarga de armar todo de forma transparente que queda enlazado. Ahorita lo vemos. Entonces, esta es una forma de hacerlo con 2 waits concatenándolos, o también puedo usar coma y ¿cómo se llama? Categoría. Entonces, esas son las dos formas. Entonces, mientras vamos a ir viendo cómo son las diferentes formas, ¿no? Vamos, en lo que se instala aquella cosa que no quiere. Vamos viendo cómo estaba todo. Entonces, originalmente estaba así. ¿Va? Que es el equivalente a decir, bueno, no sé, no me acuerdo si aquí puedo ponerle a un SQL. Déjenme ver si aquí no me truena porque casi nunca lo uso así. Y voy a hacer un dying done sobre tareas. Entonces voy a recargar la página. Vamos a ver si así me lo acepta. No estoy seguro. Porque se supone que el ToSQL no existe. Ok. El all. Por eso es que quiero la barrita. Vamos a ver cómo va esto. No, sigue trabado. Creo que sí. Creo que lo voy a volver a ejecutar. A ver si corro con mejor suerte. No, bueno, pues aquí mismo. Bueno, me lo voy a dejar. Ok. A ver si así me acepta. No creo. Lo que quiero
es que me dé el SQL también. Ok, ahí está. Entonces, bueno, como parte de Eloquent y de nuestros Query Builder, tengo un método que antes de realizar la consulta, hagan de cuenta que el Query Builder va construyendo la consulta. Y hay un punto en el cual se ejecuta realmente la consulta. Antes de yo ejecutar la consulta, puedo, en lugar de ejecutar la consulta, mandar este método, tu SQL, y lo que me genera es la sentencia de SQL que va a ejecutar. Entonces, en este caso es la ejecución que estamos viendo, ¿no? El select asterisco from tareas. Pero luego internamente, cada vez que llegue cada vez que llegue a buscar la información del usuario, haría otra consulta hacia el usuario utilizando las llaves foráneas. La cosa es que cuando yo ya lo uso con el with, aquí, entonces en lugar de hacer el get ya ejecuta la información, la consulta. Vamos a poner tu SQL, vamos a probar, si me lo muestra. No me está formando la primera consulta. Voy a mandarlo así a ver si me muestra el resto de la información. Este es el objeto del Query Builder. Déjenme ver si aquí está las otras consultas. Ok, creo que por aquí está. Pero lo está ocultando. Información de la conexión. No me muestra. A ver, déjenme esperar. Cargue esto. No carga. Qué desesperación. No sé si ustedes lo están haciendo y si sí les funcionó, o si sí cargó la dependencia o no tampoco. O nadie lo está haciendo ahorita en tiempo real. Sí cargó, profe. Sí, entonces soy yo. Así es. Por ejemplo, con otra terminal. No. No tiene que pagar el servicio, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a ver si con esta cosa tengo mejor suerte. A veces dudo de la terminal de Laravel, como que. De Laragon, perdón. Bueno. Ok. Aquí, cuando yo llamo al get, ya estoy pues, haciendo la consulta. Lo que estoy haciendo es que anticipadamente, como yo sé que voy a ocupar la información tanto de user como de categoría, le estoy diciendo que me cargue las tareas junto con sus relaciones. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Entonces yo tengo, como siempre, mis dos tareas, ¿no? En este caso. Si expando aquí, tengo yo una parte que dice Relations y tengo dos. Y aquí ya tengo el User y la categoría. Entonces, si lo expando otra vez, yo puedo ver que ya en los atributos tengo la información del usuario. De igual forma, en categoría, veo los atributos y ya tengo la información. Entonces, lo que me está haciendo esto es que me está haciendo las consultas y al mismo tiempo me lo está relacionando todo dentro de, se puede decir como un
tipo objeto, bueno, sí, realmente es como un objeto o un tipo JSON donde tengo las relaciones. Entonces, la ventaja de esto es que desde mi controlador es donde estoy haciendo esta carga como preventiva de datos, lo que conocen, lo que le llaman aquí en inglés como eager loading. La ventaja es que realmente al momento de listarlo, yo ya no tengo que hacer nada acá, o sea, todo se queda igual, simplemente lo que cambia es el momento en el que cargo esta información, la de categoría y el user. Entonces, en el primer caso, al llamar a esta propiedad, se hacía la consulta por cada una de las tareas. En este otro caso, se hace la consulta previamente y entonces ya tengo la información, pero igual la llamo de la misma forma. Entonces, si yo recargo, realmente mi información se ve exactamente igual y no sufrió ningún cambio. Pero internamente se están haciendo nada más 3 consultas. Ahorita que cuando algún día quiera mi barrita de esta, o si ustedes lo están haciendo en queries, si lo hacen primeramente con all y están haciendo la consulta a unas relaciones, les debe de aparecer pues por cada registro de tareas otras 2 consultas, o sea que por un renglón tendrían 3 consultas, por 2 renglones tendrían 6, por 3 otros 9 y así, ¿no? No, bueno, 9 no, serían 2 consultas por cada registro, más una de la consulta de las tareas. A ver si aquí. Pero bueno, eso es el eager loading. Entonces, cuando nosotros queremos consultar o cargar, sabemos que dentro de una tabla donde voy a llamar a un cierto elemento que tiene relación con otros, lo ideal es que yo haga este eager loading utilizando el with. Otra cosa que podemos hacer es decir, ok, yo sé que aquí nada más ocupo el nombre y el correo electrónico, pero como vimos, yo aquí estoy cargando del usuario, del user, tengo todos estos atributos, incluyendo la contraseña con hasheada, ¿no? O sea, está encriptada, no hay problema, pero toda esta información no la necesito, entonces, ¿para qué la consulto? Entonces, una forma de modificar lo que yo quiero consultar sería poner aquí un user, 2 puntos, y decirle, siempre ocupo el ID, porque con él formula la relación, y decirle ocupo el name y el email, ¿no? Y entonces es lo único que me va a consultar de esa relación. Si yo recargo, veo la información que me cargó del usuario, y ahora ya nada más está el ID, que lo necesito siempre porque con ese se hace la relación, el nombre y el correo. Entonces, de esta forma, muy rápidamente podemos decirle qué columnas queremos cargar de una relación si yo ya sé qué columnas voy a necesitar. ¿Okay? Ahora sí, si yo consultara algo aparte del usuario que no sea esto, pues me va a decir que no existe. Lo mismo puedo hacer con categoría, pero categoría creo que solamente tiene el nombre de la categoría y ya, así que no tiene sentido. Entonces, esa es la primera parte de las consultas. Entonces, esta parte sí es obligatoria en su sistema siempre que tengan una situación de esta forma, donde tengan un listado de elementos que vayan a cargar una relación. Si lo tienen de esa forma, tienen que hacerlo de esto, con este eager loading, para hacer la carga preventiva de información y que no se realice de forma dinámica. Bien, alguien está teniendo problemas, no sé si será, no sé qué sea. Creo que me tienen bloqueado en Tonalá o algo, no sé. Ok, entonces, ahí está, sigue funcionando todo bien. Ahora, por ejemplo, aquí mismo en la documentación, nada más que ahorita aquí no tenemos un ejemplo construido. Voy a tratar de pensar en algún otro si podamos tener este tipo de relaciones. En este caso,
es cuando yo tengo una relación, vamos a decir, como de 2 pasos. Vamos a suponer que el usuario tuviera roles, ¿no? O el usuario tuviera, ¿qué será? Una relación con, pues sí, vamos a decir que roles. Entonces, yo puedo cargar la relación con el usuario y luego el usuario, bueno, en este caso el autor, tiene otra relación con esos roles. Entonces, yo le podría poner user, punto, y el otro nombre de la relación, de tal forma de que todas las relaciones, la relación del usuario se cargue en este mismo momento. Entonces, eso es como para cuando tengo varias relaciones ahí. Se puede hacer de esta forma. Luego sí, ahorita les muestro algunos otros ejemplos de otros sistemas, creo, que les pueden emplear. Luego tenemos también esta otra opción. Entonces, el constraining nigger loads es que yo limito los datos que voy a consultar de la relación. Entonces, por ejemplo, en mouse, no, me está fallando. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, le está diciendo que va a cargar a los usuarios, y les va a cargar la información de los posts, pero genera un arreglo. Hasta aquí es todo el arreglo. Entonces, este es el nombre de la relación, y aquí sería una consulta, una subconsulta o un filtrado, por así decirlo, de lo que voy a cargar de esa relación. Por ejemplo, déjenme ver un ejemplo aquí. Creo que aquí lo podemos hacer. Entonces, teníamos un listado de equipos y teníamos ciertos integrantes en ese equipo, ¿no? Entonces, lo voy a editar. ¿Vale? Y vamos a agregar nosotros. Ahí está. Entonces, aquí tengo la misma situación, ¿no? Voy a ir a equipo, al controlador. Entonces, tenemos lo mismo. Y en este caso, en equipo index, yo estaba haciendo lo mismo de los equipos, recorro todos los equipos y estoy cargando la relación con los usuarios y luego estoy mostrando el nombre de cada usuario. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Tengo una consulta para los equipos, pero luego por cada uno de los usuarios va a ser otra consulta. Entonces, yo aquí, esta tarea ya no. ¿Dónde quedó el equipo? Se cerró. Equipo controller. Ahí está. Lo voy a decir with user o users, no recuerdo la relación. Y get. Entonces ahí no he cambiado nada. Ahí está. Pero entonces vamos a suponer que por algún motivo, o sea, no, nada más estos son como ejemplos demostrativos, yo no quiero que cargue todos los usuarios, quiero que nada más cargue a los usuarios que empiecen con, ¿qué será? Prof. ¿Va? Pues más, voy a cargar a todos los usuarios que no sea yo me voy a agregar, ¿no? Entonces ahí está mi nombre, como, bueno, el Sam. Entonces yo esto le puedo decir, ok, a lo voy a poner como una forma de arreglo. Ahí está. Y el valor aquí lo voy a poner como una función que va a recibir una query, o sea, una consulta. Y abro mis llaves para poner el contenido de la función. Y aquí entonces utilizo como holder, puede ser cualquier nombre, es una variable nada más para que mantenga la consulta. A la query le puedo decir where
Y entonces aquí puedo hacer wheres, pero en función de los usuarios. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir word name sea diferente a Sam. ¿Va? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahí está. Entonces, si se fijan, yo sí estoy en la relación, pero aquí, al hacer esta carga, yo le estoy diciendo, ok, sí, dame o cárgame los usuarios, pero cuando cumplan esta condición, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos puede servir cuando a lo mejor podemos tener un listado de, vamos a decir, de clientes y le quiero decir, cárgale sus pedidos, pero dame solamente los que no han sido surtidos, ¿no? Entonces, quiero que me dé los usuarios con sus pedidos, pero solamente que me dé los pedidos que no han sido surtidos. Algo así puede ser. Entonces, aquí lo que estoy limitando yo es qué información estoy cargando. Si lo cambio a que sea igual a Sam, entonces nada más aparezco yo como lo que estoy cargando. Entonces aquí yo puedo igual hacer más wheres, más condiciones, lo que yo quiera, para limitar yo la cantidad de datos que se están consultando. Voy a dejarlo así. Entonces, esa es una parte eso es del constraint, o sea, limitar la carga de datos. A ver si acaso no ha funcionado todo esto. Bueno, tendré que vivir sin él por el momento. Ok, ¿dudas hasta aquí por el momento? Si no. No, profe. Ok. Cuando también puedo tener yo utilizar el método load en lugar del with, es para esto, ¿no? Un lazy get load dentro de mi controlador todavía. Yo le puedo decir, se me olvidó, no quise ponerle el with, o quiero que aplique cierta condición y yo ya hice la consulta. Entonces le digo, en mi instancia que yo ya tenía, carga la relación esta y esta, ¿no? Entonces podemos utilizar load después de que realicé la consulta. Y yo casi siempre prefiero al momento de realizarla para que no quede separado. El load también tiene lo mismo esto de limitar la información que se va a cargar en este caso de books. Se puede limitar también. Y voy a pasar a... Estos son save methods. No. A ver. ¿Dónde está? Existence. Aquí está. Luego tenemos estos otros métodos para cargas de información. Entonces, lo que quiero que quede claro es que en este caso, cuando yo utilizo with, me refiero a que estoy cargando información de la relación de mi consulta original, o sea, en este caso del equipo, estoy agregando los usuarios. En este caso, por ejemplo, yo también le puedo poner, bueno, no, en equipo nada más tengo una relación, pero si tuviera más relaciones, o sea, yo puedo seguir agregando aquí más withs y no sé, otra relación, ¿no? O sea, digo, dado que aquí estoy haciendo una función, a lo mejor ya dejarlo todo ahí junto no se ve bien, es mejor utilizar otros métodos. La cosa es que aquí estoy limitando los datos que se van a agregar de esta relación, pero yo también tengo estos métodos. El método de hash lo que hace es consulta más bien, limita mi consulta inicial, en este caso, en el ejemplo de aquí de la documentación, limita los posts, pero solamente va a mostrar los que tengan comentarios. Es decir, comments es una relación.
Entonces, aquí yo solamente lo que quiero decir, ok, muéstrame todos los posts que tengan comentarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a meterle datos aquí rápidamente. Voy a abrir la base de datos. Ahí está. Y en equipos, vamos agregando un equipo. ¿Dónde estaba para insertar? Otro equipo. Y ahí está. Entonces en datos ahí tengo el otro equipo. Y si lo listo, ahí está. Pero no tiene ningún integrante. ¿Va? Entonces yo le puedo decir, ok. Acuérdense que yo aquí puedo ir como que concatenando métodos. Entonces le puedo decir has users. Aunque a mí me gusta alinearlos. Aquí está. Entonces, estoy diciendo, ok, de este equipo, pero solamente lístame los equipos que tengan usuarios. Entonces, guardo, ejecuto, y entonces ya me quita ese equipo que no tiene usuarios. Entonces, el has lo que me hace es filtrar mi consulta inicial en función de una relación o de la existencia de una relación. También tengo un, creo que es hasNot. Si no, ahorita lo veo, es que casi nunca lo uso. No, no era hasNot, era hasn't. Ahorita lo busco, ahorita lo vamos a ir. Nuestra documentación, aquí. Okay. También puedo tener aquí directamente un has, pero con una condición. Entonces, aquí en este caso le estoy diciendo, ok, que tenga comentarios, pero que sea mayor o igual a 3, ¿no? O sea, que tenga más de 3 comentarios. Esto es nada más referente a un conteo. En un blog o en una cosa muy sencilla, a lo mejor, por ejemplo, pueden poner, quiero que muestres, si es un restaurante, quiero que me muestres todos los platillos, pero solamente los que tengan más de 3 comentarios o 2 votaciones favorables, qué sé yo, ¿no? Entonces, con esto se puede limitar. Igualmente, puedo llamar a una relación como remota, como se llamaría. Entonces, en este caso es que tenga comentarios y que los comentarios tengan votos. En este caso, entonces, son relaciones remotas. Lo que aquí quiero enfatizar es que los comentarios en sí no se cargan. Es decir, el hecho de que yo aquí estoy diciendo que tenga usuarios no implica que se carguen los usuarios. Se cargan ahorita porque estoy usando el with, pero no implicaría que sí se van a cargar. ¿Okay? Eso es como una distinción. Y luego tengo un whereas. Entonces, eso también es bastante, una función bastante potente, porque entonces yo le puedo decir, ok, quiero consultar ciertos elementos, pero solamente si en una relación pasa una cierta condición, ¿no? O unas ciertas condiciones. Entonces yo tengo este método que se llama el whereas. Entonces, vamos a decir que aquí voy a decir whereas users. Y entonces cambio un poquito la sintaxis de aquí a aquí. Y cuando yo empecé a hacer este tipo de consultas me confundía cuando era con arreglo y cuando no era con arreglo. Pero bueno, el with si usa arreglo, whereas no. Entonces, en el caso del whereas, utiliza como segundo parámetro también una función de este tipo anónima, que igualmente va a recibir una consulta. Y abro. Y entonces aquí le puedo decir, ok, query. Vamos a ponerle where name Samuel. Y entonces lo que estoy diciendo es
carga los equipos, pero solamente que tengan usuarios y que esos usuarios, el nombre sea Sam, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a recargar. Bueno, de hecho, la voy a comentar un momento para que me muestre ahorita a todos. Voy a comentarlo nada más temporalmente. Ok, ahí están todos. Voy a editar y voy a poner a estos dos. Entonces, si se recuerdan aquí, yo estoy filtrando mi nombre, pero yo nada más, yo estoy en este grupo y en este grupo. En este no estoy. Entonces, cuando yo le digo esto, ya no me lo muestra, porque yo le estoy diciendo, cárgame equipos, pero que tengan usuarios y que cumplan con las condiciones que yo le ponga aquí dentro de esta función. Entonces, también es bastante, yo creo que el warehouse es de las cosas que más utilizo en la vida real, porque entonces yo puedo decir, ok, dame todos mis proveedores, o más bien, dame, no sé, todos mis proveedores que tengan cheques, pero que el cheque no haya sido cobrado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quiero saber y hablarles a los proveedores, oye, proveedor, ¿cómo que cobres el cheque por una cuestión fiscal, ¿no? Entonces, yo aquí estoy limitando la consulta de mi tabla principal, vamos a decir, o de mi modelo principal, en función de condiciones de una relación. Y yo puedo también agregar tantos warehouse como yo quiera. O sea, puedo concatenar aquí otro warehouse y X cosa, ¿no? Entonces le puedo poner, ok, que el cheque no haya sido cobrado y que el usuario sea proveedor nacional o con otra relación, pero todo es en función a relaciones. Entonces estas son como consultas más complicadas que nosotros en SQL pues tendríamos que elaborarlas con joins y a lo mejor subconsultas y demás cosas, pero aquí como estamos en Eloquent y estamos utilizando los nombres de los métodos que hacen las relaciones, pues tenemos estos métodos bastante potentes que podemos utilizar. Déjenme bajar. Era aquí abajo. Podemos ver lo contrario. No era hasn't, ¿no? Es doesn't have, ¿no? Entonces, donde no tenga, o sea, ahora es lo contrario. Hacer una consulta que no tenga ningún comentario, de un post que no tenga ningún comentario, ¿no? Y entonces, en función de eso, tenemos estos word doesn't have, ¿no? También funcionan de la misma forma, simplemente es la acción contraria, ¿ok? Entonces, eso es referente a consultas avanzadas. Déjenme ver si algún día sí me cargó esto. Parece que no sé qué le pasa a mi máquina. No sé si será mi máquina, ya estoy dudando. Pero ya está muy triste. ¿Saben qué? Déjenme ver si no es el Visual Studio, que a veces impedía que se escribieran cosas. Pero en fin, bueno, eso es lo que son las consultas avanzadas. Lo vuelvo a llamar. Estaba pensando que puede ser Visual Studio. Y déjenme ver que no haya dejado nada pendiente. Para su proyecto final, como les comento, el eager loading, si están haciendo un listado que cargue algo que esté relacionado, tienen que usar el with, ¿no? Porque si no, están haciendo una consulta, están haciendo que el sistema funcione más lento. Entonces, eso es a fuerzas. Si no se presenta la necesidad, está bien que no lo utilicen. Pero si necesitan utilizar ya sea una carga con constraining o con where warehouse, va a ser, yo creo que no siempre se necesitan. Entonces van a ser ahí como unos puntos adicionales el usar este tipo de consultas más avanzadas.
sea, buscándole sí se pueden hacer como, particularmente en reportes o métodos adicionales que yo pueda tener aparte del CRUD normal, puedo agregar de este tipo de funciones y las vamos a tratar como adicionales. Como les digo, el eager loading, ese sí va a ser obligatorio en caso de que hagan una carga de relaciones. Entonces, no sé si haya dudas, quedó claro, alguna pregunta. Me hubiera gustado que esto cargara, estoy esperando a ver si acaso se digna a cargar. Entonces, creo que con este tema de consultas, nos falta un pequeño tema que son las llaves foráneas. Lo veo mañana, yo creo. O lo vemos ahorita de rápido. No, ahí va esto. A ver si carga esto. Yo creo que lo podemos ver. Es muy sencillo. Bueno, creo. Es sencillo. Ok. ¿Dudas sobre este tipo de consultas? Al menos las que vimos. No, parece que no. Entonces voy a ir rápidamente a algo que dejé en el tintero de las migraciones. Aquí, Foreign Key Constraints. Entonces, las Foreign Key Constraints son restricciones, o sea, constraints es como una restricción de llaves foráneas. Entonces, ahorita cuando construimos todas nuestras relaciones, nosotros creamos las llaves foráneas o las columnas para las llaves foráneas, pero no las hicimos nada más, ¿no? Entonces, estas restricciones son a nivel de base de datos. Y para lo que nos sirve es forzar la integridad de nuestras relaciones y de nuestra base de datos. De tal forma de que, por ejemplo, aquí está agregando que un post va a tener un user ID, quiere decir que el post pertenece a un usuario, ¿sí? Y se agrega una llave foránea, perdón, se agrega el foreign key constraint para impedir que se inserte un registro si no existe el ID del usuario en la tabla usuarios. Entonces, esta es una especie de validación de bajo nivel o que se guarda como parte de nuestra base de datos. Es ideal tenerlo, aunque no es obligatorio para nosotros, pero sí lo ideal es tenerlo porque nos asegura que nuestra base de datos está relacionada de forma integral. O sea, no vamos a dejar ningún registro huérfano. Es decir, el mismo sistema de base de datos me impediría que yo elimine un usuario si ese usuario tiene post. O en todo caso, yo le puedo decir qué es lo que va a hacer con esos posts aquí con el onDelete. Entonces, para nuestro caso, voy a abrir, como esto sigue todo lento. Vamos a ver si voy a volver a abrir esto. Y en nuestras migraciones, vamos a ver dónde hicimos alguna migración con relaciones. Categorías no, tareas. No. Entonces, cuando yo creo mi tabla de tareas, estoy diciendo que va a tener la relación con user ID y con categoría ID. Entonces, para yo agregarle al momento de que creo la tarea, puedo la tabla, aquí, voy a utilizar esta sintaxis. Voy a copiar, porque luego siempre se me olvida cómo escribir foreign. Entonces le estoy diciendo que agregue una llave foránea que en user ID que va a referenciar al ID en la tabla usuarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa lo que estoy haciendo.
Entonces, voy a reejecutar todas las migraciones. Con PHP artisan migrate fresh. Bueno, ahora los sistemas, ahí están. Ok. Entonces, voy a entrar a la base de datos. Laravel, mi base de datos de prueba se llama Laravel. Escribe tareas. Tareas. Entonces, ahí realmente no pasó nada. Mi estructura de la tabla sigue siendo la misma. Pero hay un comando que se llama show create table y tabla tareas, que me muestra la sintaxis de cómo se creó la tabla. Entonces, es el método create tareas. Hasta aquí está todo igual. Pero aquí me agrega una llave como llave foránea, user ID, y me agrega esta parte que dice el constraint, ¿no? Entonces, este constraint lo que me está haciendo, pues, esa restricción, que le pone un nombre, que es como un nombre único, como un identificador, y luego le agrega foreign key sobre user ID, que es mi columna esta, referencia a la tabla users y columna ID. Entonces, eso lo que me hace es que si yo trato de guardar una tarea con un ID de un usuario que no exista, me va a marcar un error del SQL. Idealmente yo debo de verificar todo ese tipo de cosas desde mi aplicación, pero si por algo se me pasó, eso nos impide que se metan datos o que se queden datos como huérfanos. Por ejemplo, yo antes podía borrar un usuario y la tabla tareas ni se daba en cuenta, ¿no? Entonces, si yo tenía un usuario y quería eliminarlo, y ese usuario ya tenía tareas, no pasaba nada, podía borrarlo. Y entonces lo que ocurría es que tenía tareas como huérfanas que ya no pertenecían a ningún usuario porque lo borré. Entonces, con esto, si trato de borrar un usuario que tiene tareas, me va a marcar un error. Entonces, eso es como para mantener la integridad referencial de mi base de datos. Adicionalmente, yo le puedo decir, ok, pero quiero que si se borra un usuario, se borren todas las tareas. Entonces, yo le puedo decir on delete y le pasamos cascade. Entonces, en este caso, lo que haría la aplicación, yo al volver a construir esto, yo creo que lo voy a hacer. Ahí está. Ahí está, agregó esta parte. Quiere decir que si borro al usuario de mi base de datos, en cascada se van a borrar todas las tareas que están relacionadas con él. Entonces, estos métodos nos pueden servir, bueno, como repito, nos sirven para mantener la integridad referencial de nuestra base de datos y asegurarnos que no tengamos registros huérfanos. Para lo otro que nos sirve es que, por ejemplo, este tipo de sintaxis nos puede servir cuando tenemos relaciones de muchos a muchos y donde yo elimino algún registro de, no sé, del usuario, de algo. Entonces, se pueden borrar los demás registros solitos, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en equipo user. Entonces, de igual forma, aquí vamos a poner 2 porque tenemos 2 llaves foráneas. Entonces, uno va a ser para equipo ID en tabla equipos y el otro queda igual. Pero, por ejemplo, aquí yo quiero este funcionamiento, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Que cuando crea la tabla equipo user, que es la tabla pivote donde va a guardar las llaves de tanto de los equipos de los usuarios que están relacionados,
Entonces, si yo borro un equipo, en automático va a borrar el registro en mi tabla pivote. Entonces, si borro el equipo, borra el registro en la tabla pivote. Y entonces yo ya no lo tengo que manejar de forma como manual en mis métodos. Pero si trato de borrar un usuario que pertenece a un equipo, me lo impide, porque no le voy a poner que me lo borre, sino que me impide y me va a decir no puedes porque tienes una llave foránea, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos dar según, pues ahora sí que nuestras necesidades, podemos hacer para que el chiste es que nuestra información esté íntegra, ¿no? Que no queden relaciones inexistentes, porque eso eventualmente nos va a causar errores en nuestro sistema. Entonces, esto es referente a las foreign keys constraints. ¿Qué puede ocurrirles? Déjenme buscar un caso. No. Equipo, user, tareas, categorías. No tengo ningún caso, pero vamos a suponer que, déjenme pensar rápidamente. Bueno, situaciones con las que se pueden presentar. Vamos a decir que estas categorías, no. Sí, ya vi que ya se instaló. Gracias, ahorita lo checamos. Vamos a suponer que... Ok, vamos a suponer una tontería. Que por algún motivo yo tengo mi migración y que como yo sabía que iba a necesitar la relación del equipo user, creé una migración para crear la tabla pivote. Sí. Pero hasta después, en la migración siguiente, creo mi tabla de equipos. Es decir, es como un equivalente a tener esto de esta forma. ¿Sí? Donde yo creé mi tabla pivote primero y después estoy creando mis equipos. Esto puede ser que, vamos, supongan, tengan imaginación, y esto está en una migración y esto está en la migración que sigue, ¿no? La creamos después. Entonces, si ustedes lo ponen de esta forma, aquí les va a tronar porque la tabla de equipos todavía no existe. Entonces, como no existe, pues no puede crear esta llave foránea, el constraint, y entonces falla y se muere la migración. Cuando requieren, ustedes tienen esta situación, lo mejor es que creen una migración aparte, como algo así, donde lo único que hagan es agregar los foreign keys a la tabla. Entonces, por ejemplo, esto podría funcionar así. No es create, es creo, ¿cómo se llama? Esquema create. A ver rápidamente. Todos los ejemplos son de create. Es más, lo vamos a hacer aquí. Voy a dejar esto como estaba. Ahí está. Tal cual estaba. El caso es de que ustedes pueden crear una migración aparte, donde nada más se agreguen las llaves foráneas, por ejemplo, PHP, Artisan, Migrate, no, perdón, Make, Migration,
y la migración se va a llamar add foreign keys to equipo tareas, tarea table, por ejemplo. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí está. Es nada más table. Ups. Entonces aquí está igual equipo tarea y aquí pueden ustedes poner las foreign key. Entonces sería table sobre user, forma, ID, es reference. Se me olvida siempre la sintaxis de todo el foreign key. Así, references. References, ID, on users, ¿no? Y así. Entonces, a lo que voy es que si tienen problemas, porque a lo mejor hasta ahorita han construido sus tablas y ya las tienen aquí hechas, y en algún punto necesitan agregar un foreign key constraint, puedan crear migraciones que nada más se dediquen a crearles esas constraints, para que no tengan problemas de integridad de que todavía no existe una cierta tabla. Entonces pueden crear las migraciones nada más, o si no tienen ningún problema, pues las pueden crear al inicio de la creación de cierta tabla, ¿no? Ya más bien es como en caso de que tengan problemas, quieren mejor una migración aparte, ¿no? Y esto sí, al menos en algún caso de una relación, les voy a pedir que agreguen un foreign key constraint dentro de su proyecto final para verificar nada más que sí lo estén haciendo. Como último dato de las migraciones, hay, bueno, para eliminar las foreign key constraints podemos usar estas. Bueno, más bien drop index, acá, drop foreign, y le podemos pasar el nombre o nada más el nombre de la columna, ¿no? Pero eso es para eliminarlas. Cuando ya tienen un sistema, ustedes que está avanzado y donde ya tienen un sistema en producción y vamos a suponer que van a renombrar alguna columna, están los métodos, pero antes de poderlos utilizar ocupan hacer composer require, doctrine y esta librería que se llama deval, ¿sí? Entonces, si quieren hacer cambios, por ejemplo, aquí está haciendo un cambio en el nombre, bueno, o a que sea de 50 caracteres y se puede utilizar el método change. Vamos, pueden ustedes cambiar o modificar el tipo de datos o hacer cosas, renombrar columnas, pero antes tienen que haber instalado esto, ¿no? Creo que de migraciones es todo. Por el momento, ¿alguna duda? Ya casi debo estar terminando. Ya debía haber terminado hace 15 minutos. Dejen ver nada más cómo funciona esto. Recargo la página. Ahí está mi barrita de bookbar. Entonces, vamos a ejemplificar ya nada más esto rápidamente. Cerrar. Y simplemente voy a hacer las pruebas en tarea controller. Entonces vamos a hacerlo con all. Vamos para dejar esto.
pasó? ¿Qué pasó? Name of non-object. Escribimos aquí. Tareas. ¿Sí? ¿Alguien ve un error? Algo que ahorita copiar y pegar. Ah, ya, pues es que como restablecí la base de datos, no tengo usuario ni nada. Okay. Registrar. Sam. Okay. Listo de tareas. Vamos a crear una nueva tarea. Bla. Igual para esto debería de haber hecho. Tengo categorías. Es que me afecta el CIDR. Deje quitar esto. Y otra vez voy a tener que registrarme, perdonen ustedes. O nomás puedo quitar el CIDR. HP Artisan BB. Sí, ahí está. Ok, no importa. Ahí está. Guardamos. Entonces, aquí, lo que les comentaba, en las queries se ven las consultas que se están haciendo. Entonces, está haciendo una para traerse todas las tareas. Y luego se está haciendo otra para traer la categoría cuando el ID de la categoría ID es 1. Y luego otra para el usuario cuando el usuario ID es 1 y creo que una por la consulta de acá del usuario. Entonces, se están realizando, en realidad son estas dos. Entonces, vamos a agregar otra tarea para que se ejemplifique un poquito mejor. Ahí está. De acuerdo. Ahora ya van 6 consultas. Entonces, ese es el problema. Tengo 2 registros, pero se están realizando 6 consultas. Users y users y users y categorías, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Estuve viendo que también existe algo que se llama paginación para en las bases de datos hacer búsquedas. Es decir, si tienes 300 elementos, no sé, que salgan los primeros 10 o 20 o 30 y después así vayan consecutivamente saliendo. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Sería cosa independiente. Igual ahorita lo ponemos lo de paginación. Es algo muy sencillo. Ok. Ok, entonces, así es sin el eager loading. Vamos a hacerlo con el eager loading. Cargo otra vez. Y entonces, de 6 ya tengo nada más estas 4 consultas, que es una para las tareas, una para los usuarios. Bueno, esta es una de los usuarios del login, ¿no? De acá de la ventanita de aquí arriba. Pero estas sí son de categorías, donde el usuarios, las categorías son estas, ¿no? ¿Y cuál es la de arriba? Esta es ID, name, email, de usuarios, donde el usuario ID es 1, ¿no? Entonces, porque se está trayendo del usuario aquí de mis usuarios, el usuario único que yo tengo. El hecho es de que nada más me está haciendo estas 3 consultas, pese a que tengo 2 registros. Entonces, si yo agrego otra nueva tarea, sigo en el mismo número de consultas, pues ya no tengo un incremento en mi número de consultas, simplemente son esas las que se hacen. Entonces, esa es la ventaja de esto y para eso nos sirve esta barrita como para ver qué es lo que estamos haciendo. Vemos las vistas también, los temas, las diferentes secciones.
si hubiéramos tenido excepciones, el timeline, el tiempo que tarda en funcionar nuestra aplicación y mensajes que no hemos visto. Creo que no hemos visto. Entonces, es por esto que instalamos esta barrita. Rutas, ahí la ruta actual, los modelos, categoría, user, tarea, los modelos que existen, ¿qué más hay? Información de la sesión, mucho, y el request completo. Ok, entonces, si quieres, vamos de rápido lo de la paginación. Es también sencillito. Pues, creo que eso está en el frontend. Creo que Blade. No, lo voy a buscar porque es muy rápido. Laravel pagination. Ahí está. Entonces, por ejemplo, tenemos el paginate. Entonces, en lugar de usar el get, voy a utilizar aquí paginate. Y le voy a poner que me lo pagine de a uno por uno, ¿no? O sea, digo, normalmente ponemos 10, 20, una cosa por el estilo. Y en nuestra vista vamos a agregar, ¿dónde está? No, de links. Entonces, en nuestra vista vamos a poner tarea index. Vamos a ponerlo aquí arriba, antes de la tabla. Pero no es users, es tareas. Entonces, para el objeto tareas, agregarle links y listo. Recargamos. Ahí está. Entonces, yo le puse que me paginara de a uno por uno. Aquí, en lugar de usar gate, utilizo paginate y le pongo el número de elementos. Le voy a poner 2, por ejemplo, que me muestre de a 2 en 2. Entonces, recargo aquí. Entonces, me muestra los dos primeros. Y entonces me agrega páginas para ir viendo los siguientes elementos. Entonces, la ventaja de este tipo de paginación es muy simple. En primer lugar, pues es muy sencilla. Y ya está adaptado con Bootstrap los botoncitos estos de los links que me genera en automático. Entonces, es como que de las ventajas de usar Bootstrap, ya no tengo que hacerle nada gráficamente para que me muestre estos enlaces de forma bonita. Entonces, esa paginación es muy sencilla. Espero luego poder ver Data Tables, donde también utiliza una paginación, pero es diferente la forma. Y luego vemos, por ahí alguien en algún momento me había dicho que si veíamos Data Tables, pero con Ajax, y casualmente la otra vez me tocó tener que utilizar algo así, y hay un paquete en Laravel para manejar ese tipo de consultas bastante sencillas. Entonces, lo vemos más adelantito. Al fin y al cabo ya estamos avanzando más rápido, ¿no? Ahora sí, dudas sobre esto, sección de dudas, preguntas. Déjenme ver aquí. A ver. Para las fechas, Yasmín, me estás preguntando. O sea, que el texto diga después de, o cómo. Déjenme ver las otras dudas. Álvaro pregunta que si solo se pueden usar dentro de los controladores, pero ¿qué cosa? ¿Los filtros? Quiten el mute en su micrófono. Hola, sus dudas. Tengo dudas de sus dudas, muchachos. Ok, Jazmín. Ok. Por ejemplo, si la tabla tiene una columna
con una fecha y solo quiero que se desglosen los registros que tiene tal fecha. Sí, también funciona esto para las fechas. ¿Dónde lo tenemos? En los, por ejemplo, en tareas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la lógica es en sí la misma. Y se puede utilizar tanto en un warehouse o en un with y en un with con datos, ¿no? Pero en sí la lógica es igual. Entonces, por ejemplo, sería where, no sé, ¿cómo se llama el dato de aquí? Fecha que entrega. ¿Cómo se llamaba? Se llama así, fecha entrega. Entonces yo le puedo poner cualquier where, fecha, entrega, sea mayor que, nada más aquí se utiliza el formato año, guión mes, mes y guión día. Entonces, vamos a decir, cuya fecha sea mayor a o menor, ¿no? Menor que 2020 04-05, ¿no? Que la fecha de entrega sea menor a esa fecha. Entonces, de esa forma también se pueden filtrar. Puede usar menor que, mayor que, combinaciones, dos wheres para ponerlo. Inclusive puede ser un where between. Y entonces el where between utiliza un arreglo como segundo parámetro. Esto es como de SQL, nada más aquí la sintaxis es esta, ¿no? Entonces vamos a decir que la fecha de entrega sea esta y 2020 4-20, ¿no? Entonces filtraría todas las tareas cuya fecha de entrega esté entre estas dos fechas. Igual aquí puedes estar utilizando, en lugar de fechas hardcodeadas, pues variables para que puedas estar modificándolo. No sé si espero eso haya contestado la pregunta. Ok. Si quiero subirlo al Git, nada más quisiera usar como que más datos para que quede un poquito más claro. Hoy tengo el código medio desacomodado, no me gusta, pero sí lo subimos. Álvaro. Preguntaba Álvaro que si las consultas del where, whereas y eso solamente se usan dentro de los controladores. En realidad, yo pudiera hacer todo esto y ejecutarlo desde una vista, por ejemplo, pero entonces pierde el sentido de la separación de asuntos, separation of concerns, donde yo lo que quiero es que el trabajo de consultar y de traer la información y trabajarla debiera estar dentro del controlador. Entonces, la tarea del controlador es esa, traer a los modelos, consultar, filtrar, trabajarlo y ya mandarle la información digerida a la vista nada más para que se muestre. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Por ejemplo, no sé si ya revisaron el tema de los scopes. Entonces, dentro de un scope, yo puedo también utilizar el warehouse. Entonces, pero eso es dentro de un scope. El scope se va a utilizar dentro de un controlador igualmente. Entonces, déjenme les muestro un ejemplo de un código así, con consultas un tanto complejas. Y ya para terminar, no sé por qué me aquí esto.
Entonces, miren, por ejemplo, proyecto, tengo un modelo con un montón de relaciones, pero aquí, por ejemplo, está en un scope. Entonces, si ya vieron los scopes, se trata de, bueno, más bien, si no vieron los scopes, se trata de una especie de filtros preconstruidos que yo ya nada más llamo. Entonces, por ejemplo, esta es una parte donde yo quiero que los usuarios solo se listen ciertos proyectos en función a todo este puño de condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo muchos wheres, en particular de fechas. Entonces, yo quiero que me liste proyectos, pero solo cuyo inicio sea menor a la fecha del proyecto, a la fecha de inicio del presupuesto, y cuyo fin sea este, o que el fin sea mayor que igual al presupuesto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ustedes pueden usar filtros de fechas y juntarlos, pueden utilizar estos orwheres para crear como consultas ya mucho más complejas. Y si son consultas repetitivas, pónganlos dentro de un scope para que ya nada más le digan, dame proyectos, llamo al método acceso y ya se aplica todo esto, ¿no? Entonces, fuera de ahí, pues generalmente, o sea, todos los wheres, has, with, se utilizan o dentro del controlador o en todo caso dentro de algún scope que nosotros podamos utilizar. No sé si, espero eso ya contestado la pregunta de Ángel, ¿qué era? No, Álvaro. Álvaro. También, la otra vez que me estaban preguntando algo sobre, no me acuerdo sobre qué era. Cuando estábamos viendo las policies, donde entonces yo quiero ver si un usuario tiene cierto tipo de rol. Entonces, la consulta de si el usuario tenía cierto rol la estaba haciendo directamente en la policy, pero también puedo yo construir métodos adicionales en mis modelos. Por ejemplo, voy a ir al modelo de user de este sistema. Y, por ejemplo, tengo esta función. Voy a grande esto. Okay. Entonces, en esta función no tiene nada que ver con nada del ¿cómo se llama? Del framework. Es un método, es una función que vive dentro de esta clase, que es un modelo, que es el usuario. Y entonces yo tengo un has role. O sea, es como preguntarme si tiene un rol. Recibo un rol de consulta y aquí hago toda la lógica de la consulta del rol y me devuelve verdadero o falso, dependiendo si el usuario tiene el rol o no tiene un cierto rol. Entonces, estas partes ya se está derivando a su pequeña funcioncita para que yo en las policies, dejen ver cuál tengo. No me acuerdo en cuál lo implementé. Solicitud, a ver si me egreso. Esta todavía no está implementado. ¿Dónde está? Está policies. Por ejemplo, aquí tenía otro método, ¿no? Un has permiso. Aquí. Entonces tengo otra tabla de permisos, muy similar a esto de roles, donde yo le asigno ciertos permisos a un usuario, pero la pregunta, o vamos, la lógica, a lo que voy es que la lógica de saber si tiene o no permiso un usuario para algo, o está en un rol o no, la derivo a métodos dentro del usuario. Esto es nada más meramente organizacional, de tal forma que en la policy, cuando yo la llamo, ya nada más le pregunto, ¿tiene permiso para actualizar? Si tiene o no tiene. Implemento la policy para mostrar o no mostrar cosas, ¿no? Como vimos en la clase, o como van a ver en la clase.
Pero igual esa lógica podría estar aquí, no pasa nada. No se compliquen ahorita demasiado las cosas. Traten de mantener sus sistemas sencillos, pero el chiste es eventualmente que sus métodos se vayan haciendo más pequeños para que cada método haga nada más, sea responsable de hacer una sola cosa. Y ya nada más llaman a métodos, ¿no? Bueno, espero no haberlos hecho más bolas. Ya me aventé demasiado tiempo en esto, pero creo que abarcamos bastantes temas que de otra forma hubiéramos visto en las clases, ¿no? Entonces hoy vimos las consultas avanzadas, vimos la paginación, vimos instalar la Laravel Debug Bar y las Foreign Key Constraints, y pues ya, ¿no? Entonces no sé si haya más dudas, algún comentario, duda. Tienen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, si no, pues nos vemos ahí en el Discord. Entonces, vámonos pues, fuga. Ahora sí, cada quien a su casa. Qué mal chiste, lo siento. Bueno, pues que estén bien y espero nos veamos mañana por aquí. Bueno, o al menos nos escuchemos. Ok, gracias a todos.